Saturno, Saturno, llegué un poco tarde, perdón. ¿Saturno? Satur. Creo que está desenchufado, voy a fijarme. Saturno, a ver, ahora sí. ¡Saturno! Hola, Isaac. ¿Me estuviste llamando? Sí, Saturno, te estaba llamando. Lo que pasa es que pensé que estaba desenchufado. He llegado un poco tarde y estoy un poco alocado. Te quería preguntar algo. ¿Qué pasa, Isaac? Pero no te preocupes, solo estaba actualizando mi software. Pero bueno. ya estoy listo para brindarte información actual sobre el mundo de la biología. Qué bueno, entonces te voy a hablar de un proyecto científico. No me digas que se trata de esa idea que tienes de construir un robot que prepare ceviche. Claro que no, es otra idea. A ver, lo que pensaba es que como estoy tan ocupado con las tareas, con el entrenamiento, fútbol, luego con mi torneo de ajedrez, no tengo tiempo. Quiero hacer un clon. Espera, para pensar en practicar la clonación de un ser humano, deberías de ser primero un experto en cierto tema. ¿Verdad? En las células. ¡Exacto! Tanto así como un experto podrás hacer todo lo que quieras. Y qué bueno que tengas tu maqueta de la célula. Sí, claro que sí. Y que tengo entendido de que para hacer un clon tengo que sacar muestras de ADN. Exacto. ¿Y sabes de dónde se extrae esa muestra de ADN? Claro que sí, del núcleo. Aquí está. De acá puedo sacar la Muy bien, muestra. Isaac. ¿Has repasado tu lección anterior sobre las partes de la célula? Sí, claro que sí. A ver, mira. Algunas, ¿ah? Ribosomas, citoplasma, membrana celular. ¿Qué cosa era esto? Mitocondrias. Mitocondrias, sí, sí, sí. Muy bien. Y el resto lo voy a ir repasando durante el día porque la verdad es que estoy un poquito estresado. Veo que sí, Isaac. Y de verdad necesitas un clon. Pero presta atención al primer video porque ahí aprenderás muchas cosas. Me parece genial, entonces vamos a ver el video. Ya sabes que la célula es el elemento vivo de menor tamaño y existen dos tipos, procariotas y eucariotas. Pero, ¿en qué se diferencian estos dos tipos de células? Pues no es nada del otro mundo. Por ejemplo, mientras una sola célula procariota puede considerarse un ser vivo al que conocemos como organismo unicelular, las células eucariotas se organizan y se especializan, originándose así los diferentes tejidos y órganos de los hongos, plantas y animales, incluyendo al ser humano, que en su conjunto forman un individuo. Pero eso no es todo. Mientras las células procariotas poseen su material genético disperso en el citoplasma, las eucariotas distribuyen sus distintos elementos en tres secciones: envoltura celular, citoplasma y núcleo. Y este último es exclusivo de las células eucariotas. El núcleo es una estructura celular que comanda toda la célula y se encarga de dirigir sus actividades más importantes. El núcleo celular suele ser esférico, pero también existen algunas células en las que el núcleo se presenta de forma elíptica o lobulada. También se presentan en distintos tamaños, por ejemplo en el caso de los mamíferos. Esta sección de la célula suele medir 6 micrómetros, es decir, más o menos el 10% de la célula. En el caso de los vegetales, van desde los 5 hasta los 25 micrómetros, y en casos especiales, como el de las plantas coníferas, el núcleo de algunas de sus células llegan a medir hasta 0.6 milímetros, por lo que puede ser visto a simple vista. Adicionalmente a ello, existen hongos con núcleos muy pequeños, que promedian los 0,5 micrómetros, por lo que solo pueden ser vistos con un microscopio electrónico de transmisión. Si nos referimos a su ubicación dentro de toda la célula, también hay variaciones, como en el caso de las células vegetales, cuyo núcleo se encuentra desplazado hacia un lado por el gran volumen que ocupa la vacuola. Si piensas que solo existen células con un solo núcleo, pues estás equivocado. También encontramos células multinucleadas, porque poseen varios núcleos. Las más conocidas son las de los músculos, que conforman el llamado tejido muscular estriado. El núcleo es muy importante, pues es aquí donde se produce la formación y multiplicación de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. ¿Qué es el ADN? ADN significa ácido desoxirribonucleico.
es una larga molécula formada por dos cadenas de ácidos nucleicos, ordenados como una doble hélice. Contiene en su interior 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. De acuerdo al orden de estas 4 letras, A, G, C y T, está almacenada toda la información genética de un ser vivo. Por otro lado, el ARN o ácido ribonucleico está compuesto por una sola cadena de nucleótidos. En su interior podemos encontrar bases nitrogenadas como adenina, guanina, citosina, pero a diferencia del ADN, el ARN no posee timina, sino uracilo. Existen 3 tipos de ARN: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. El ARN mensajero es el encargado de copiar un mensaje escrito en el ADN, que no puede salir del núcleo, y llevarlo al citoplasma, en un proceso llamado transcripción. Una vez fuera del núcleo, este mensaje es traducido en una proteína útil para la célula mediante la acción del ARN ribosomal, que es quien lee el mensaje y va colocando los aminoácidos necesarios para construir la nueva proteína, con la ayuda del ARN de transferencia, que se encarga de transportar cada aminoácido en el orden que diga el mensaje. A este proceso se le llama traducción, y es así como el núcleo dirige la síntesis proteica, asegurándose que la célula cuente con las proteínas necesarias en el momento preciso. Saturno, tienes razón, no puedo hacer un clon si ni siquiera tengo bien claro el estudio de las células y mucho menos sus partes, porque ni siquiera sé lo del núcleo. Tranquilo, Isaac. Yo creo que ese gran proyecto que te has propuesto lo puedes aplazar para cuando seas todo un científico profesional y tengas tu propio laboratorio y equipos necesarios. Tienes mucha razón. Y otra duda que tengo es que ni siquiera sé cómo entrar a un núcleo de la célula. Bueno, lo importante es que a tu edad ya conoces que en esta zona de la célula está todo lo necesario para realizar un clon. Exacto, tengo toda la información necesaria aquí en el núcleo, sí. Toda la información genética para hacer un clon. Y no olvides sobre el ARN. Estos son muy importantes en la producción de las proteínas. ¿Verdad? Tienes mucha razón. El ARN es muy importante. ¿Y qué vamos a hacer ahorita entonces? La profesora Pierina debe tener alguna acotación más sobre este tema. Me parece genial que me ayude la profe. Hola Isaac, ya que estás fantaseando con la clonación, veamos tu caso. La clonación sucede cuando se produce una copia genética idéntica de un ser vivo, algo que pasa en la naturaleza, como es el caso de los gemelos idénticos o de las bacterias. Clonación también hace referencia al conjunto de técnicas que se utilizan para producir una copia de un ente biológico en un laboratorio. Cuando dices que te quieres clonar, te estás refiriendo a la clonación reproductiva, donde los investigadores obtienen un clon animal completo originado a partir del núcleo de una sola célula somática, que puede ser de la piel del animal, y que insertan en el óvulo tratado para que la única información genética que lleve sea la del animal que se quiere clonar. Suena sencillo, pero ha sido increíblemente difícil obtener un resultado satisfactorio. Ejemplo de esto fueron los 277 intentos para clonar una oveja en 1997, que resultaron en la oveja Dolly. Han pasado 20 años y recientemente se han clonado chimpancés, lo que es un gran avance en la técnica. Sin embargo, aún no se ha logrado clonar un ser humano, no solo por la dificultad de hacerlo, sino por el debate ético y moral que eso implicaría. ¿Lo ves, Isaac? No es tan sencillo como parece y por el momento, clonar humanos es ciencia ficción. 277 veces. Yo con un ejercicio de matemáticas me aburro y a lo mucho intento 2 veces. Pero 277 veces para clonar una oveja es demasiado. En mi opinión, lo que realmente te hace falta, Isaac, es dejar ese hábito de procrastinar. ¿Procrastiqué? Procrastinar.
Procrastinar significa retrasar alguna actividad que debe de hacerse pronto. Algo así como cuando yo tengo una tarea que hacer y me pongo primero a ver mis videos de YouTube y luego hago la tarea, pero por si acaso ya estoy dejando ese hábito, ¿sí? Me parece muy bien que lo reconozcas y que estés empezando a tener nuevos hábitos. Así llegarás lejos, Isaac. Sí, claro que sí. Y hablando de científicos que han llegado lejos, ¿tú crees que hay algún científico que se haya clonado y lo haya mantenido en secreto? Lo que sí sería un tremendo problema ético, pues como ya te dijo la profesora, ningún científico serio correría ese riesgo. Yo creo que sí existe por ahí alguno que se haya clonado y lo haya mantenido en secreto y nadie sabe nada. O de repente es que tengo mucha hambre y tengo que ir a conseguir comida ahorita. Y estás alucinando. Sí, mejor me voy a conseguir comida. Ya vengo, Saturn. Chao. Mejor, Isaac. Mira, Saturno, lo que traje para comer. Qué rico está este snack. Está buenazo. Palitos de queso. Increíble. Isaac, tú lo has dicho, sabor a queso. ¿Pero tiene realmente queso? No, creo que no. Pero déjame comer tranquilo. Va a ser la última vez que coma. Pero rico, está buenazo. Está bien, Isaac, puedes seguir comiendo, pero ya sabes, cambia de opción alimenticia. Sí, no te preocupes, voy a comer saludable. Ahora sí, ponte cómodo, vamos a continuar con el siguiente video. Estate atento. Estas son las partes del núcleo de una célula: envoltura nuclear, el nucleoplasma, la cromatina, el nucleolo y los cromosomas. La envoltura nuclear o membrana nuclear en realidad no es una, sino dos capas que protegen el contenido del núcleo. Una capa externa y otra interna, ubicadas de forma paralela. En la envoltura nuclear encontramos también a los poros nucleares, que permiten el ingreso o salida de moléculas al citoplasma. El nucleoplasma, o jugo nuclear, es una sustancia líquida viscosa que envuelve y protege los demás elementos del núcleo, evitando el contacto entre ellos. La cromatina también se encuentra en el núcleo celular, y se trata de un conjunto de proteínas y filamentos de ADN. Es la manera en la que el ADN se organiza dentro del núcleo. La cromatina se divide en dos grupos. Su forma activa es la eucromatina, donde se concentran las regiones de ADN ricas en genes o instrucciones, que son expresados normalmente por la célula. Y su forma inactiva, la heterocromatina, se encuentra en los bordes del núcleo y está más condensada, dividiéndose en dos grupos: la heterocromatina constitutiva, que no tiene información genética, y la facultativa, que sí contiene genes, pero que no se expresan. Otro elemento rodeado por el nucleoplasma es el nucleolo, una estructura granular que fabrica ARN ribosómico, que luego se une a otras proteínas y forman las subunidades de los ribosomas, que abandonan el núcleo a través de los poros nucleares y se ensamblan en ribosomas completos en el citoplasma. En cuanto a la cantidad de nucleolos por célula, no hay una fórmula exacta. Se han encontrado células del mismo tipo con 1 o 2 nucleolos. Y por último, cuando la célula se divide para formar dos células hijas, el núcleo empaca toda su información genética en un soporte seguro y muy compacto. Estos son los cromosomas. Se trata de cromatina superenrollada. Su nombre viene de los vocablos griegos chroma, que significa color, y soma, cuerpo. Cada cromosoma contiene parte de la información genética de la célula muy bien organizada, y la cantidad de cromosomas varía de una especie a otra. Entre las partes del cromosoma está el centrómero y las cromátidas. Saturno, yo sé que tú prefieres que yo coma una manzana o una ensalada, pero ¿tú sabes qué es lo bueno de esto a diferencia de los otros alimentos? Difícil entender, pero no sé, dime tú. A ver, que con esto, estos palitos, mira, gracioso, puedes formar cromosomas, así de fácil. Mira. Isaac, debo reconocer que eres un buen observador. Y sí, tus palitos de queso parecen cromosomas.
Muy artístico. Pero ahora presta atención al mensaje de la profesora. ¡Claro! Isaac, hablemos de los cromosomas. Cuando se estudiaban las células bajo el microscopio, los genetistas notaron rápidamente que los cromosomas variaban de formas y número de una especie a otra. Por ejemplo, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, lo que constituye nuestro cariotipo, mientras que la mosca de la fruta tiene solo 4 pares de cromosomas y los ratones tienen 20 pares. Los cromosomas pueden presentar diferentes formas en relación al centrómero, que es la región que lo divide en dos partes, el brazo Q o largo y el brazo P o pequeño. Dependiendo de dónde se ubique el centrómero, el cromosoma puede ser metacéntrico, cuando el centrómero divide al cromosoma en dos brazos de la misma longitud. Submetacéntrico, cuando el centrómero genera un brazo ligeramente más corto que el otro. Acrocéntrico, cuando el centrómero está tan cerca al extremo del cromosoma que se genera un brazo muy pequeño y otro muy largo. Y finalmente, telocéntrico, cuando el centrómero se encuentra en el extremo del cromosoma y solo puede verse un brazo. En el cariotipo humano podemos encontrar cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, mientras que los ratones tienen cromosomas telocéntricos. Saturno, ahora que ya sé cuántos cromosomas tiene una célula humana, me arrepiento de haberme comido todos los palitos de queso. Mira, he comido la mitad y ya no me quedan muchos. Tal vez te queden algunos, pero ¿qué tal si intentas replicarlos de otro ser vivo? Tienes razón, puede ser de una jirafa, de un ratón o quizá de una mosca. De la mosca de la fruta. ¿Y cuántos cromosomas tiene? 8 cromosomas, tiene 8 cromosomas. Me olvidé. ¿Me puedes dar una imagen, por favor, para plantearla acá? Claro que sí. Esta es una vista del cariotipo de Drosophila melanogaster. ¡Wow! Qué difícil ese nombre, pero lo voy a ver, lo voy a hacer, a ver. Tararara. Seguramente que lo puedes replicar con los palitos de queso. Tararara. Además, te estás convirtiendo en todo un artista. Muy bien, Isaac. Veo que el tema entra más fácil con un poco de arte. Sí. Fue un médico alemán del siglo XIX. Investigó el proceso de división celular y la organización de los cromosomas en el núcleo de células de las salamandras. Acuñó el término mitosis para describir la división celular. Fue un médico alemán del siglo XIX. Investigó el proceso de división celular y la organización de los cromosomas en el núcleo de células de las salamandras. Acuñó el término mitosis para describir la división celular. Respuesta: se trata del médico alemán Walter Flemming, quien en 1843 estudió la estructura, función y comportamiento de los cromosomas. Sus valiosas observaciones de la mitosis lo llevaron a pensar que los núcleos provienen de otros núcleos. Su descubrimiento impulsó el desarrollo de campos como la genética y la citogenética. Saturno, no me has dicho nada sobre mi modelo de cariotipo de mosca de fruta. ¿Te gusta o tiene mucho queso? Sí que se asemeja, pero ojo, no olvides que los cromosomas solo se aprecian de esa forma durante la división celular. ¡Wow! Entonces esto ya está por dividirse. ¿Y cuántas etapas tiene la división celular? En el siguiente video verás sobre ese proceso celular. Parece genial, vamos a verlo. Gracias a la capacidad de una célula para dividirse, es posible la reproducción, crecimiento y por supuesto la vida. Todo ello se da en dos procesos distintos, la cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma celular en dos células hijas. Pero para conocer cómo se reproduce una célula, primero debes estar al tanto del ciclo celular y sus etapas, que también son dos, la interfase y la división celular. La interfase es una etapa muy compleja.
Por eso la dividimos en tres: el periodo G1, el periodo S y el periodo G2. En el periodo G1, la célula crece y en ella se realiza la producción de proteínas y ARN. Todo este proceso dura entre 5 y 6 horas. Luego comienza el periodo S, en el que la célula, al tener tamaño y energía suficiente, duplica su ADN. Todo esto en un tiempo estimado de 10 a 12 horas, casi la mitad del ciclo. La interfase termina con el periodo G2, en la que la célula continúa con su crecimiento preparándose para la mitosis o meiosis. Este periodo dura de 4 a 6 horas. Finalizada la interfase, las células somáticas, como las del tejido adiposo, pulmonar o el óseo, realizarán la mitosis, un proceso de 4 pasos en el que la célula se dividirá en otras 2 células idénticas. Aquí encontramos 4 pasos: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, el nucleolo desaparece y las fibras de cromatina comienzan a enrollarse y los cromosomas se vuelven visibles. Cada cromosoma duplicado se aprecia como 2 cromátides hermanas unidas por el centrómero. La membrana nuclear se desorganiza y los centrómeros van hacia los polos de la célula unidos por el uso mitótico. En la metafase, los cromosomas se alinean al centro de la célula, en una zona llamada línea ecuatorial o placa metafásica, sobre el uso mitótico. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan súbitamente. De esta forma se dirigen 2 mitades iguales a cada lado de la célula. Al final de la anafase, los extremos de la célula tienen conjuntos iguales y completos de cromosomas. En la telofase reaparece una membrana nuclear y se ven 2 nucleolos hijos en cada extremo. Los cromosomas se vuelven menos condensados. La mitosis, como división de un núcleo en 2 núcleos hijos, está completa. Finalmente viene la citocinesis, o división de la célula en 2 células hijas, cada una con su propio núcleo. La mitosis como tal es un proceso rápido que puede tardar menos de 1 hora. Piensa en eso cuando tu cuerpo esté curándose de un corte o raspón. En las células germinales, que dan origen a los espermatozoides en el caso de los hombres y los óvulos en las mujeres, se da un proceso de división diferente, denominado meiosis. Este tipo de división celular es importante porque genera diversidad genética en las células hijas. No crea 2 clones como en la mitosis, sino 4 células con carga genética distinta y reduce el número cromosómico a la mitad. ¿Te imaginas si un óvulo o un espermatozoide tuviera 46 cromosomas? En el momento que se unieran para formar un nuevo individuo, este tendría 92 cromosomas. Por eso, para que un bebé tenga 46 cromosomas, tanto el óvulo como el espermatozoide deben aportar 23 cromosomas cada uno. Veremos más detalles sobre cómo la meiosis participa en la reproducción sexual en el siguiente capítulo. Isaac, ¿ya sabes en qué fase está tu célula de la mosca de la fruta? Si no me equivoco, está en G2, sí. Terminando la fase G2. Y le seguirá la profase de la mitosis, donde se divide la célula y se crean los clones. Este tema me ha encantado y estoy tan orgulloso de lo que he hecho que voy a... ¡Oh, se me acabaron los palitos de queso! ¿Qué querías hacer? Quería hacer más, pero creo que me voy a ir a comprar más palitos de queso, ¿sí? Está bien, Isaac. Ve rápido, por favor. El núcleo de la célula, donde encontramos los ácidos nucleicos ADN y ARN, están divididos en una serie de elementos conformados por la envoltura nuclear, el nucleoplasma, la cromatina o cromosoma dependiendo de la etapa de la célula, los poros nucleares y el nucleolo. La reproducción celular se da en 2 etapas: la interfase, que comprende el crecimiento de la célula, y la duplicación de su ADN, dividiéndose en los periodos G1, S y G2. La mitosis en el caso de las células somáticas tiene 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase.
Por otro lado, la meiosis se da en las células sexuales y tiene por objetivo asegurar la variabilidad genética y reducir el número de cromosomas a la mitad para producir un ser vivo. Saturno, ya me tengo que ir, pero no te preocupes. Yo voy a estudiar todo lo que hemos aprendido hoy y la clase pasada. Células y núcleos, no te preocupes. Pero voy a dejar esta maqueta acá, que me quedó bien bonita, para que nadie le haga daño y se quede ahí perfecto. Muy bien, Isaac. Y es que el núcleo se encuentra el componente más increíble de la célula, el ADN. Sí, no te preocupes, voy a repasar todo lo que sea necesario. Nos Muy vemos. bien, Isaac. Chao, Saturno, chao. Cuídate mucho.